decirles, hermanos, en esta noche, tener hijos para el diablo, para el infierno, tiempo sobra. No es sino que usted los críe pensando solamente en las cosas materiales, ropa, comida, estudio, cosas elementales. Si usted solamente tiene esas cosas para aportarle a sus hijos, a su casa, pero carece de cosas espirituales, de nada le sirve. Usted puede tener una buena casa, puede tener un buen carro, puede tener un buen negocio, puede tener un closet lleno de ropa, puede tener una alacena llena de grano, puede tener una nevera llena de mucha comida. Oh, pero si Jesús no está en su casa, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Dice la Biblia, es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y vamos a hablar esta noche con la ayuda de Dios. ¿Qué tan equipados? Escúcheme bien. ¿Qué tan equipados estamos espiritualmente para aportarle a nuestra familia lo que tenemos? Cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración, ¿te recuerda que apareció o siempre se sentaba ahí en un lugar un hombre a pedir limosna? Y las palabras de Pedro y de Juan fueron: lo que tenemos, te damos. Hermanos, padres de familia, yo no puedo dar lo que no tengo. No podemos dar lo que no tenemos. El problema y el desubique espiritual muchas veces de los hijos viene de arriba, de los padres. Por eso yo quiero invitarle, primero que todo, a que cada papá, cada mamá haga un análisis espiritualmente. ¿Cómo está? Porque ser cristiano no es simplemente cargar una Biblia debajo del brazo. Es parte del cristianismo, pero no es todo. Ser cristiano no es solamente venir al culto, es parte de la vida cristiana. El ser cristiano verdaderamente es ser íntegro, es ser temeroso, es andar en rectitud, en justicia. Y qué difícil es hoy en día, en medio de un mundo que se debate entre la corrupción, el pecado, la injusticia, la maldad, la mentira, la intriga, la vanidad, el orgullo, el engaño. Qué difícil es mantenerse limpio, santo, en medio de tanta suciedad.
Pero solo hay uno que nos puede sostener en temor, en limpieza, en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Si ese aplauso es para Dios, délo más fuerte. Aleluya. Aleluya. Te adoro, 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 te adoro. Aleluya, aleluya. Digamos gloria a Dios. 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 Vivir para Dios no es fácil. No es fácil. Hay que aprender secretos. Hay que aprenderlos. No te acostumbres, padre, madre, a vivir de cualquier manera. Ayer, cuando venía en ese vuelo, venía mucha gente. Y yo escuchaba cómo hablaba, conversaba. Mucha gente hablando de negocios. Otros con los computadores encendidos. Otros cuando el avión hacía escala, hablando por celulares. Negocios, compromisos, gerencias, muchas cosas. Pero yo podía percibir en mi espíritu unos vacíos tan impresionantes en la vida de esas personas, que no me quedó otra alternativa más que decirle: Señor, gracias por conocerte, gracias por tenerte, gracias por salvarme, porque en medio de todos estos cantidad de personas que van en este avión, hay alguien que te alaba, hay alguien que te glorifica, hay alguien que te dice quién eres tú. Marcar la diferencia. ¿Quiénes somos? Porque, hermanos, si queremos que nuestras familias sigan a Dios, si queremos que nuestros hijos no sean unos mediocres, llevados por cualquier cosa, si queremos que esta generación que se está levantando, de verdad, una generación que ha perdido el norte, una generación que no sabe para dónde va, pero si nosotros los cristianos, que estamos en medio de una generación corrupta, que ha perdido el norte, que está desfigurada, se necesita en esta hora que se levante una iglesia para demostrar qué es lo que tiene en su vida y qué es lo que está formando para Dios. Padres,
Son oportunidades especiales. Ser padres son bendiciones. Dice el Salmo 127, es una herencia. Ser padres son expectativas. Mamá, no son madres simplemente por el hecho de traer hijos a este mundo de manera irresponsable. El milagro de la vida hay que respetarlo, pues ya que hay madres que se dan el lujo de matar a su hijo, y vivimos en una sociedad que le da importancia al placer, al libertinaje. Cuando una mujer, y sirva esto para las señoritas y para los jóvenes que están aquí en esta noche, cuando una joven comienza a jugar con la concupiscencia y queda embarazada, eso es lo que se ve en el mundo continuamente. Mira a ver cómo se quita el problema lo más rápido posible. Y es precisamente porque vivimos en una sociedad que apoya la inmoralidad, la indignidad. Tienen clínicas listas. Y es como si le gritaran a esta generación: haga lo que quiera, que aquí le colaboramos. Vivimos en una sociedad demasiado complaciente, pues el mundo de hoy va de mal en peor. Cuando una mujer cree que quitándole la vida a esa criatura que tiene en el vientre, es más mujer, está destrozando lo que Dios colocó en su vida. Ser madre es ser bendición, pero dentro de los parámetros bíblicos, dentro del matrimonio. ¿Cómo necesitamos los padres hoy en día hacer que nuestros matrimonios sean fortalecidos por el Señor, por la buena relación, por la buena comunión, para que nuestros hijos también, cuando ellos crezcan, puedan tomar decisiones sabias y prudentes de casarse ordenadamente? No puedo concebir yo esta noche cómo hijos de cristianos estén viviendo en unión libres, muchachos que han sido criados en la iglesia. No puedo concebir yo muchachas que cantaron aquí coros para el Señor, que alabaron a Dios, que aprendieron la palabra, que tomaron tetero en la iglesia, que dieron sus primeros pasos entregando su cuerpo a la lascivia y a la concupiscencia, viviendo desordenadamente en sexualidades, en desórdenes. No puedo concebir eso. Denota que cuando eso está pasando en los hogares, algo está pasando. Hay descuido de la oración, descuido de la palabra. Se es permisivo, se le está abriendo la puerta al diablo y el enemigo está haciendo lo que quiere. Pero en esta noche yo los invito para que nos levantemos como un ejército en orden a combatir contra las fuerzas del mal. Aleluya. 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 ¿Qué padres tienen nuestros hijos? ¿Qué clase de padre eres? ¿Será que se puede ser un padre espiritual que mientras sus hijos están creciendo, el papá está entretenido trabajando y trabaje y trabaje y provee plata, parece una máquina?
Pero no le importa que sus hijos están creciendo vacíos espiritualmente, porque cuando llega a la casa tiene que descansar 2 horas de televisión, 3 horas de televisión, y escasamente sus niños los traen al culto. Pero en la casa están desabrigados, están desprotegidos, porque no hay un sacerdote que se levante a ministrarlos, a orar por ellos, a interceder por ellos, a orientarlos, porque el papá piensa que como ya compró el mercado, que como paga el arriendo, que como está dándoles el sustento y el estudio, eso es el todo. Hermanos, eso no es el todo. Es nuestra obligación el alimento, el techo, el vestido. La Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero hay otras cosas mucho más importantes que el vestido, que la comida, que el techo. Son los valores espirituales, son los valores morales. Enseñarle a nuestra familia que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Pero qué tanto de verdad nuestros hijos creen a nuestro cristianismo. ¿Cómo estamos andando delante de Dios para que lo que estamos sembrando en casa pueda dar semilla y resultado? No se siembra cebolla y se recoge maíz. No se siembra tomate y se recoge aguacate. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrar, eso tendrá que cosechar. Encontramos padres deseando que mis hijos busquen a Dios, que mis hijos sean consagrados, que Dios tenga en cuenta a mis hijos, que Dios los use. Pero yo pregunto en esta noche: ¿qué tanto estamos trabajando personalmente en la casa con ellos para que eso sea una realidad? A veces dejamos todo el trabajo al departamento de escuela dominical. Allá el domingo los maestros, ellos son los que tienen la responsabilidad. Los pastores son los que tienen la responsabilidad de que mis hijos caminen con Dios. Hermano, yo te pregunto esta noche: ¿dónde viven más tus hijos, en la iglesia o en la casa? ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? Es en la casa. De manera pues que la obligación, a Dios gracias porque hay pastores, a Dios gracias porque hay un departamento de escuela dominical, pero no es ni al pastor, no es al departamento de escuela dominical que el Señor le dice: es a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos. Al levantarse, al acostarse, cuando vayas por el camino. Hay padres que desempolvan la Biblia cada 8 días para venir al culto. Hay padres que cogen la Biblia solo cuando vienen al culto, porque en la casa la Biblia permanece hasta empolvada. Y si eso están haciendo los padres, ¿qué pasa con los hijos? ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos se lean el Salmo 119 si los padres ni siquiera se leen el 103? Pero ojalá que en esta noche entendamos que hay un llamado de parte de Dios a no seguir haciendo estas cosas que no agradan a Dios, a no seguirle dando lugar al enemigo, a salir de la mediocridad, a salir de la pobreza espiritual y a levantarnos en el nombre de Jesús en esta hora, hacer algo por lo nuestro. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Los padres compran ropa, compran
juguetes, preparan muchas cosas, pero esto está lejos de ser unos verdaderos padres, porque todo el mundo compra cosas. Cuando una criatura nace, todo es alegría, risas, abrazos, pero a medida que el niño va creciendo, parece que el panorama comienza a cambiar. Su comportamiento comienza a ser preocupante, y es ahí donde comienzan las tristezas. Pero hay cosas que el Señor dejó planteadas para tenerlas en cuenta cuando dice: instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo o grande no se apartará de él. También el Señor nos dejó planteado en su palabra y el libro de los Proverbios. Quiero dejarle a los padres esa tarea, que si tú quieres adquirir sabiduría y conocimiento, cómo formar una familia cristiana, cómo poner parámetros en la casa, cómo poner normas, cómo poner disciplinas, cómo enseñar a tus hijos a caminar con Dios, aprendamos lo que dice Proverbios capítulo 1, el verso 8, cuando dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Porque eso quiere decir que el padre instruye, pero la madre direcciona. Pero si en el hogar el papá y la mamá no están en armonía, lamentablemente hoy en día hay padres que se la pasan peleando, se la pasan discutiendo, se la pasan entre ellos guerreando, se la pasan entre ellos en unas incomprensiones, en una intolerancia impresionante. Y mientras ellos están divididos, y mientras ellos están peleándose, mientras se están insultando, mientras se alejan el uno al otro, entonces el diablo está aprovechando para llenar los niños de basura, de amargura, de resentimiento. Porque ellos son los mayores testigos de nuestro matrimonio. Ellos son los mayores testigos de nuestro comportamiento. Ellos son los primeros que pueden decir si somos cristianos o no. ¿Cuántas veces vemos padres cristianos preocupados? Ay, a mí me interesa que mi pastor sepa que yo soy un buen hombre. Ay, a mí me interesa que la hermana Celina sepa que yo soy una buena mujer. Voy a cuidar mi imagen, voy a cuidar mi comportamiento para que los demás me vean. Pero yo quiero decirte algo en esta noche: que nos ganamos nosotros con estar pensando que los demás tengan un buen concepto de nosotros, si lo primero que tenemos que pensar, porque al fin y al cabo los pastores llegan y se van. Nosotros no duramos toda la vida en una iglesia, nos iremos, pero los hijos quedarán, la imagen quedará con ellos, la huella quedará. Entonces no te preocupes tanto de la imagen que tengan los de afuera por ti. A mí lo que siempre me importó era la imagen que los míos tuvieran de mí, porque esa es la que nos lleva a salir de la mediocridad, de la pobreza, y a buscar la excelencia en Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Eso es lo que está matando algunos hogares. Así como nos portamos en la iglesia. El cristiano, la cristiana que conoce a Dios, tiene que aprender a portarse en el hogar como si estuviera en la propia iglesia. Las apariencias, la hipocresía, el doble cristianismo es el que destruye a los hijos. Porque cuántas veces uno escucha hijos decir: yo no quiero ser hipócrita como mi mamá, yo no quiero ir a la iglesia para ser como mi mamá. En la iglesia canta, en la iglesia ora, en la iglesia ríe, en la iglesia charla, pero cuando llega aquí parece un alacrán, parece una víbora, tiene un genio insoportable, no se le puede hablar. Hermanos,
con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestro carácter, podemos destruir, podemos hacer daño. Y hoy en día se ha metido un espíritu de ira en la gente impresionante, y aún muchos hijos de Dios han caído en esto. Viven con ira, viven enojados, viven molestos, viven peleando, viven en discusiones a toda hora. Necesitas que en esta noche arranques ese de tu corazón y de tu vida, y le permitas al Espíritu Santo que plante en ti el amor, el perdón, la misericordia. Y cuando tu vida se llena de Dios, la ira se tiene que ir, porque la Biblia dice que en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. ¿Quién eres esta noche? ¿Cuál es tu carácter? A veces estamos preocupados. No es que sea malo, es bueno y es bendición, pero a veces estamos preocupados por hacer cosas. Ay, yo quiero servir. Ay, yo quiero trabajar. Yo quiero hacer. Y está bien, hermano, hay que trabajar, hay que hacer. Pero yo te quiero invitar esta noche a un secreto que te traerá victoria a tu familia. Antes de hacer cosas, yo tengo que preocuparme por mi ser. Antes del hacer está el ser. Lo que yo soy, cómo hablo, cómo trato a los míos en casa, cómo reacciono, cómo mando, cómo disciplino. ¿Cómo hago eso? Hay padres que creen que reprender al hijo es gritarlo, es insultarlo, es sacarle en cara la comida, es decirle bobo, es decirle tonto, es decirle caído el techo, es decirle no sirve para nada. Esa es la manera de corregir. Así no se corrige. La Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero somos expertos para esconder la misericordia y gritarles la verdad. Pero necesitamos en esta noche que Dios cambie nuestras vidas. A veces estamos, ay Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi hijo, cambia a mi hijo, y estamos tan preocupados pidiéndole a Dios que cambie a los demás. Yo creo que el primer cambio que necesitamos esta noche somos nosotros mismos. Y si queremos que nuestra oración suba a Dios, vamos a cambiar nosotros primero, porque yo no le puedo presentar a mis hijos un Dios que los cambia si primero ellos no han visto que me ha cambiado a mí. Y cuando ellos vean que Dios me ha cambiado, van a creer en el cambio. No voy a tener que forzar, porque Dios solo se encarga de hacer la obra. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Un hijo, dice, cuando crece, cuando sale de la etapa de las muñequitas, la niña, cuando sale el niño de la etapa de los carritos, ese hijo dice: aquí estoy. ¿Qué van a hacer conmigo? No les importan las reglas, exigen cosas, no tienen consideración, son irrespetuosos, amenazantes, alegan, responden, asumen comportamientos inmorales, comienzan a traer a sus casas suciedades como drogas, desórdenes sexuales, homosexualismo, lesbianismo, música, ropas demoníacas traídas del mismo infierno. Esto no es el propósito de Dios para que traigamos hijos a este mundo para llenar el infierno. El infierno, queridos hermanos, está lleno de gente que nació en una cuna,
que los amaron, que les dieron de comer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué mi hijo creció? Podrá decir un padre esta noche, una madre: ¿por qué se me desfiguró? Si Dios nos hubiese entregado a nuestros hijos adolescentes, podríamos decirle esta noche: Dios, pero ¿cómo podría yo responderte si me entregaste un muchacho de 12, 13 años? La etapa de la adolescencia, que carece de conocimientos, de experiencias, un cerebro en desorden, un muchacho que está hormonalmente, sentimentalmente, en todas las áreas, en puros cambios. Pero ¿cómo nos entregó Dios nuestros hijos tan pequeños? No sabían ni comer, no sabían ni hablar. El mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. Si una criatura nace y no depende 100% de los adultos, el niño se muere, porque hasta ahora yo no he visto el primer bebé que nazca y de una vez esté diciendo: mamá, si usted no me da comida o no me cambia el pañal, yo lo hago. Hasta ahora yo no he visto el primer caso. Nacen con una dependencia total. Nosotros somos los que les enseñamos a hablar. Nosotros somos los que les enseñamos cómo reaccionar. Un día llegué a una casa y una hermana con su esposo tenían un problema de pareja y estaba ahí aconsejándoles. Cuando terminé la charla, me dice la hermana Luz Marina, aprovechando que usted está aquí, yo quiero que haga una oración por mi niña que tiene 2 años. Hermana, esta niña, cuando le da ira, ella se ala el cabello, ella se vuelve histérica, ella grita. Hermana, tiene unas reacciones terribles. Ore por ella, hermana Luz Marina. Y le dije: antes de orar por ella, yo quiero que me respondan una pregunta. ¿Quién de ustedes dos tiene ese tipo de reacción? Comenzaron a mirarse entre ellos. Y yo les dije: yo no estoy aquí para juzgarlos ni para señalarlos, pero ustedes me ponen a que ore por su niña. Si esto es una conducta aprendida, esto es algo que la niña ha visto, porque ustedes manejan la parte emocional. La hermana agachó su cabeza y dijo: hermana Luz Marina, ¿cómo podría yo negarle? Es verdad, cuando a mí me da ira, cuando las cosas no me salen como yo quiero, tengo unas reacciones muy terribles. Le dije: entonces, hermana, la que necesita oración es usted. Comience usted a cambiar y la niña cambiará. Y la hermana comenzó a meterse en oración, en ayuno, a buscar de Dios, hermano. Y como a los 2, 3 meses, un día cualquiera me la encontré y le dije: hermana, ¿cómo va su niña? Y dice: hermana, increíble, el día que Dios comenzó a liberarme de esas iras, de ese enojo, de esas reacciones, mi niña comenzó a cambiar y el Señor me dio la victoria. Eso es lo que está pasando en los hogares hoy en día. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Porque todo el mundo quiere cambio, pero nadie quiere cambiar. El esposo le dice a la esposa: cambie. Ella le dice a él: cambia tú. Los padres le dicen a los hijos: cambien. Dejen esa rebeldía, dejen ese enojo, dejen de pelear. Y los hijos le piden a los padres: cambie papá, cambie mamá. Y así está el mundo. Pero ¿quieres que te diga algo esta noche? Le doy gracias a mi Señor Jesús, el día que el Señor me enseñó que cuando yo cambio, todo mi contorno cambia.
Pablo dijo: yo tengo un enemigo muy grande, y todo el mundo estaba esperando que él señalara cuál era el enemigo que él tenía, y todo el mundo estaba esperando a ver a quién mostraba, y él dijo: el enemigo más grande que yo tengo es mi propia carne. Cuando los cristianos entendemos que hay cosas en nuestros hijos que somos culpables, ¿por qué? Porque les hemos transmitido, les pusimos maletas en sus espaldas para que cargaran, porque los genes no se pierden. Entonces estamos echándole culpa a ellos de las cosas que nosotros no hemos arreglado. Pero esta noche el Señor nos está trayendo un mensaje: que Él vino a dar libertad a los cautivos, que Él vino a restaurar las ruinas y los escombros de generaciones. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Cuántos hijos en esta noche están perdidos? ¿Cuántas hijas están prostituidas? ¿Cuántos muchachos han perdido la identidad sexual? Hermanos, salieron de tus lomos. Hermana, salió de tu vientre. ¿Por qué se desfiguró? ¿Por qué se perdió? No andes buscando culpables. En esta noche, si tú quieres que el Señor te dé la victoria, no andes peleando con ese muchacho, discutiendo y alegando. Lo que tienes que hacer es agachar tu cabeza, humillarte delante de Dios y reconocer las fallas y los errores que se cometieron. Entonces, cuando agachamos la cabeza y nos humillamos, el Señor nos levanta, el Señor nos da la victoria. Hay muchas oraciones, escúcheme bien. A veces uno encuentra padres de familia, hermano, hermana, y me imagino, vea, me imagino la cantidad de peticiones que tienes a 2 cajas. Hijos, 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 hijos. Y tú te arrodillas: ay, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Y hay que hacerlo. Pero antes de hacerlo, tú tienes que hacer un análisis. ¿Cómo lo criaste? ¿Qué pasó en la crianza? Los niños son de Dios. Tanto así que Jesús dijo: dejadlos venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es más, en una ocasión algunos quisieron oponerse a que ellos se acercaran a Jesús, y el Señor le dijo: déjelos, déjelos, porque si quieren, entiendan esto, que si ustedes no son como uno de ellos, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermano, no te atrevas a decirle a ese niño: hermana, es que este es un demonio. A veces uno va a iglesias: hermana, ore por mi hijo que está endemoniado. Hermana, ore por mi hija que está endemoniada. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hijo demonio? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hija demonio? Lo que necesita es que de pronto has malcriado a ese muchacho. La Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza de la madre. Y sirva esto para esas mamás jóvenes que son tan permisivas, para que te acerques a Dios en oración y con tu esposo comiencen a leer proverbios. En los tiempos antiguos, cuando unos padres iban a tener un hijo, consultaban con Dios: ¿cómo lo hemos de criar? ¿Qué hemos de hacer? Porque se preocupaban por el futuro de ese muchacho. Los padres cristianos hoy en día muy poco se preocupan por el futuro cristiano de sus hijos. Hay padres que dicen: no, él verá si busca a Dios cuando crezca, él verá si va a la iglesia. No, él verá, no. Es que Dios te lo entregó pequeñito para que lo formes, para que lo lleves hasta entregarlo a la presencia de Dios.
y el mismo que me ha ayudado a mí en medio de problemas, hermano. Tener 4 hijos caminando con Dios, esto no nos ha costado soplar bombas. Usted no se imagina las noches de lágrimas. Usted no se imagina los días de ayuno. Usted no se imagina lo que nos tocó enfrentar. Ustedes no se imaginan lo que nos tocó batallar. Hay gente que cree que esto es fácil, soplando bombas, hermano. Esto no es fácil. Hijos para el infierno es fácil, pero hijos para el cielo no es fácil. Oh, pero aquí esta noche hay un poder de lo alto que nos puede llenar y que nos puede ayudar para hacer el trabajo como tiene que ser. Digamos gloria a Dios. Este texto que acabamos de leer es bien comprometedor. Jesús estaba en la cruz, estaba a punto de morir. ¿Usted no ha pensado esas palabras que salieron del autor de la vida? Madre, he ahí tu hijo. Aquí lo tienes, molido, herido, reventado, en medio de la sangre y del dolor. Se queda mirando a su madre, y no fue cualquiera palabra. Madre, he ahí tu hijo. Estaba muriendo. En ese mismo instante estaba experimentando el mismo infierno de la muerte. Pero déjeme decirle algo. Humanamente, por supuesto que María tenía que estar sintiendo dolor, porque fue esa manifestación en carne la que ella le dio a luz. Pero espiritualmente ella estaba regocijada, porque el que estaba muriendo, desfigurado, sin sangre, maltratado, humillado, no estaba muriendo por ser pecador, no estaba muriendo por ser corrupto, no estaba muriendo por ser violador, no estaba muriendo por ser ladrón, no estaba muriendo por ser adúltero, no estaba muriendo por ser fornicario, no estaba muriendo por el pecado de nadie, no estaba muriendo por pecados de él, estaba muriendo por el pecado de la humanidad. Y yo creo que eso fue lo que le dio fortaleza a María. Basta con que uno en el libro de los Hechos la ve con los 120 adorando y recibiendo el Espíritu Santo. Es porque ella se sintió feliz. Valió la pena haber traído un hijo a este mundo para que hubiera muerto por la humanidad. Hermanos, en esta noche, si nuestros hijos viven para Dios y el día de mañana tengan que padecer por causa del Señor, como ese muchacho en la Romelia Valle, uno de los primeros cristianos que fue sacrificado, era un muchacho que tenía 17 años. Estoy hablando de hace 70 años. Salieron unos hermanos para la convención de Cali, el papá y la mamá, y dejaron al muchacho en la finca y le dijeron: mijo, usted se queda cuidando al abuelito porque el abuelito está muy enfermo.
Sí, papá, mamá, váyase, que mientras ustedes se van, yo me quedo leyendo la Biblia, yo me quedo orando. Y los padres se fueron a la convención y el muchacho quedó en la finca. Y en ese tiempo que estaba mucho eso que se llamaba antiguamente que la chusma, rondaba esas fincas y andaban persiguiendo a los cristianos. Cuando de pronto llegaron unos hombres armados y le dijeron al muchacho cristiano: con que estás leyendo la Biblia, con que eres del pentecostalismo, con que le sirves a ese Dios. Pues queremos decirte que si en este momento nos permites esa Biblia, la rompemos. Nos permites en este momento que te demos la libertad para vivir. Niega ese Cristo, di que no vas a seguir ese evangelio, maldice ese Dios, maldice ese evangelio. Entonces te perdonamos la vida. Pero si no, mira esta pendiente, te vamos a arrastrar con este caballo que tenemos y te vamos a arrastrar por toda esa pedrería, y cuando llegues abajo sangrando te vamos a matar. Escoge, o vives y niegas ese evangelio, o si no lo niegas, te vamos a matar. El muchacho de 17 años dijo: yo sé que cuando mis padres regresen, si yo niego a Cristo, ellos se van a sentir muy desdichados. Pero si me ven que he muerto por causa del Señor, seré bienaventurado. Hagan conmigo lo que quieran, porque yo no voy a negar a mi Cristo. Y si hoy en día tenemos avivamiento en Colombia, y si tenemos más de 3,000 y pico de iglesias, es porque, y si tenemos miles y miles de jóvenes, fue porque hace 70 años un muchacho dio su vida. Y cuando la mamá lo bajaron por toda esa piedra, le quitaron la ropa y lo bajan con ese caballo, todas las piedras le penetraron en el cuerpo, botando sangre. Y a lo último, cuando estaba ya tirado, le pegaron 2 disparos. Y cuando los padres llegaron de la convención, el muchacho estaba muerto. Por supuesto que sintieron un poco de dolor, pero a la final dijeron: bueno, Señor, gracias, porque nuestro hijo te confesó delante de los hombres y murió en victoria. Como necesitamos hoy en día. Yo recuerdo cuando mi hija se fue a ir a África, hermanos decían: hermana Marina, hermano Reinel, ¿usted no les da miedo que Keila se vaya para África? En África, qué peligro, las cuestiones de tanto satanismo y las fieras y todo ese tipo de cosas. Es África. ¿Ustedes no les da miedo que pase algo? No, porque nos va a dar miedo si ella le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tener hijos para Dios vale la pena. Un aplauso para él. Digamos gloria a Dios. 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 Apláudale a Él en esta noche. Hijos para Dios. Hijos. Hijos para Dios. Iglesia, ¿para quién estamos criando hijos? ¿Para Dios o para el diablo? Hazte la pregunta esta noche. Si los quieres criar para Dios, necesitas hacer un alto en el camino esta noche. Sabe que hay 2 dioses que se han metido en los hogares de los cristianos: el Dios televisión y el Dios internet. Y es triste ver hoy en día los hogares cristianos, padres de familia. Yo no digo que tener un internet es malo. Yo no digo que tener un televisor es malo. Pero ¿hasta qué punto esto se ha vuelto una adicción en los hogares? Que
Mientras los papás están frente a la pantalla de televisión, los hijos están frente a la internet. Y a veces se cambian. Entonces, como hoy en día estamos en el siglo XXI, donde es tan fácil manejar computadores, donde los niños los manejan al derecho y al revés, entonces esto se ha metido como una adicción. Los niños viven computarizados, las neuronas cerebrales de los niños ya no están rindiendo en los colegios, en las escuelas, se están embruteciendo cada día. Se está levantando una generación computarizada, y eso lo predijo Jeremías cuando dijo: la muerte ha entrado por las ventanas. ¿Y cuáles son las ventanas? No son las redes sociales, y está extinguiendo a los niños y a los jóvenes en las esquinas. Se necesita que se levanten los padres, y nos levantemos los padres de familia en una búsqueda apasionada por la presencia de Dios, y comenzar a hacer un trabajo espiritual en nuestra casa. Y yo estoy segura que cuando comenzamos a hacer eso, hay uno desde arriba que nos da fuerzas, nos ayuda para hacer las cosas. Pero ¿sabes una cosa? Si a ti no te importa cómo se están manejando los aparatos en la casa, eso quiere decir que no te importa la vida espiritual de tu familia. Y déjame decirte que los adolescentes hoy en día y los jóvenes están jugando con los papás a la gallina ciega. Papá, mamá, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que entrar en el internet, y se encierran horas. Y el papá y la mamá está convencido, y está convencida que el muchacho está estudiando. Y no te vaya a pasar a ti lo que le pasó a la mujer, que se le perdió la drama en la propia casa. Entonces hoy en día ya no es como antiguamente. Ay, yo con tal de que tenga mis muchachos en la casa a las 9 de la noche, ay, afuera hay mucho peligro, ya en casa, ay, aquí los tengo en casa. Y verdad, era como una tranquilidad. Ahora, hermanos, si esos aparatos están en casa, ahí está la pornografía, ahí está el homosexualismo, ahí está todo lo que usted quiera. Por eso necesitamos padres de oración, padres de ayuno, padres con discernimiento de espíritu, padres llenos del Espíritu Santo, que sean capaces de pedir autoridad espiritual y ayudar a sus hijos cómo manejar esos aparatos y guiar a su casa. Pero como hoy en día los padres no mandan en casa, mandan los hijos, eso está demostrando que la autoridad de los padres se está bajando. Porque si no hay autoridad espiritual, tampoco hay autoridad familiar. Pero los padres, como hay poca oración, como hay poco ayuno, como hay poca consagración, como hay mediocridad, esa autoridad espiritual no viene sino a través de la relación que se tenga con Dios. Me encanta lo que la Biblia dice acerca de Zacarías. Y había un hombre llamado Zacarías y su mujer Elizabeth. Ambos andaban delante de Dios, eran irreprensibles y andaban fielmente en los caminos de Dios. Y un día el Señor les concedió la bendición de tener un hijo llamado Juan el Bautista. Ese muchacho nació de un papá y una mamá que vivieron para Dios. Y cómo sería la alegría que sintió este hombre Zacarías y Elizabeth cuando vieron a su hijo bautizando a Jesús de Nazaret y señalando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tuvieron que ser fieles para dar a luz un hijo que viviera para Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Padres, ahí tienes a tu hijo. Los que lo tienen en casa, es tu oportunidad. Lo que tengas que hacer, hazlo. Es el momento de sembrar la semilla, de darles una caricia, de darles un castigo cuando haya que hacerlo, de responder a una pregunta. Es el momento de prever el peligro. ¿Cuánto te has sentado con tus hijos a prever el peligro? Es adelantarte a las circunstancias. Nosotros también fuimos niños y fuimos adolescentes. No tenemos que esperar que pasen las cosas para aconsejar a nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo te has sentado con tus hijos a compartir? Hermano,
No hay padre perfecto, no hay madre perfecta. Nosotros no fuimos perfectos, también cometimos errores. Pero creo que una de las cosas que más nos ayudó a nosotros fue que en mi casa no faltaba la palabra de Dios con mis hijos. Nosotros nos reuníamos, hacíamos culto familiar. Yo hacía balotas y hacíamos que el uno cantara un especial, que el otro predicara. Mi hijo aprendió a tocar la batería en las tapas de las ollas. Los poníamos a orar por las peticiones. Compartíamos con ellos que querían ser cuando grandes. Nos sentábamos alrededor de la casa, orábamos por las necesidades de la iglesia. Y nunca en mi casa faltó el culto familiar. Esto fue sagrado. Esto fue, hermano, algo que no pudo faltar. Y creo que esa fue una de las bases por las cuales nos ayudó compartir, enseñarles, mostrarles. Hermano, a los hijos hay que mostrarles, a los niños el peligro. Hermana, enséñale a esa niña desde que tiene 2, 3, 5 años. Ese cuerpo no te lo puedes dejar tocar ni por hombre ni por mujer. Enséñale a tu hijo, ese cuerpo no se puede dejar tocar por nadie. Enséñale el peligro del homosexualismo, enséñale el peligro del lesbianismo, enséñale el peligro de las drogas desde pequeñito. Enséñale a controlar los programas de televisión. Siéntate con él y dile: este se puede ver, este se puede ver, este no. Este programa de internet no se puede ver, este no. Y él va a ir creciendo con un conocimiento porque tú le enseñas. Y hijos, vamos a orar. El otro día yo decía en la iglesia, en un programa de oración: hermanos, vamos a orar. Les suena chistoso, suena risible, les suena exagerado. Les dije: pero vamos a orar por ese internet de la casa, vamos a orar por los computadores, vamos a orar por todo eso. Usted dirá: hermana, qué extraño, qué raro. Pero es que es a raíz de la angustia que me da de ver hoy en día a los muchachos como caen y caen en eso. Y el problema más grave es que los padres no hacen nada. Oh, pero si todos nos levantamos y nos unimos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, yo creo que algo vamos a lograr, a rescatar muchos muchachos para la gloria de Dios. ¿Usted lo cree esta noche? ¿Usted lo cree esta noche? ¿Usted lo cree esta noche? Tenemos que levantarnos, padres llenos del Espíritu Santo. Escúchame esto ya para terminar. El diablo comienza a detectar el plan de Dios para la vida de tu hijo. El diablo sabe. El diablo sabe que tú tienes un misionero en potencia en casa. El diablo sabe que tienes una maestra de escuela dominical, una esposa de pastor, una esposa de misionero. El diablo sabe que tienes un supervisor en casa, un presbítero. El diablo sabe que tienes un miembro del consistorio ahí en casa. Pero depende cómo estás trabajando ese niño desde pequeño. Sabe que las familias israelitas fieles tenían una costumbre muy sana. Cuando se sentaban a comer, se sentaban en una mesa, eran mesas muy hacia el piso, y se sentaba el papá y se sentaba la mamá y se sentaban los hijos, y daban gracias por el cordero que se comían y el pan sin levadura. Y cuando terminaban de comer, entonces el padre se levantaba y comenzaba a bendecir cada hijo y le decía: hijo, y tú serás como Abraham, hombre de fe. Hijo, y tú serás como David. Tendrás que enfrentarte a muchos Goliat, pero si Dios estuvo con David, estará contigo. Hija, tú serás como Esther, intercederá ante el rey para ser librado de los judíos. Hija, tú serás como Débora, te levantarás como madre en Israel. Y así fueron la vida de muchos grandes en la Biblia, porque tuvieron padres que desde pequeños, hermanos, psicológicamente, y si aquí hay personas psicólogas, saben lo que estoy diciendo. Psicológicamente el niño se puede ir trabajando desde pequeño, porque tal el pensamiento del hombre, ese es él. Si usted le va metiendo, usted va a ser para Dios, usted no va a ser esclavo de la droga, usted no va a ser esclavo del internet, usted no va a ser esclavo del pecado, usted va a ser siervo de Jesucristo. Venga, papito, vamos a orar. Usted será como un Samuel, usted será como un Sansón, y usted va trabajando esto y cuida esa semilla. Téngalo por seguro que cuando esa semilla crezca, le va a dar resultado y Dios le va a recompensar lo que usted está haciendo. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios.
¿Pero qué estás sembrando? Si la mamá todo lo que siembra en novelas, ¿qué le espera a sus hijos? Una mamá sentada 2, 3 horas mirando basura y la casa caída de mugre, y no hay oración, no hay palabra, todo hay mugre. ¿Qué está criando, hermana? Y el día de mañana vas a reclamar que criaste. Pero en esta noche yo te invito, si quieres hijos para Dios, a que renuncies a las cosas que son malas. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está en luz, tu cuerpo reacciona de acuerdo a lo que entra por la vista. Pero si en tu ojo hay tiniebla, tu cuerpo reacciona de acuerdo a lo que tu ojo ve. Y yo te pregunto en esta noche, qué bueno presentan las novelas, pero sí te voy a nombrar las cosas malas: sexo, droga, pornografía, violencia, promiscuidad, infidelidad conyugal, homosexualismo, lesbianismo, mentira, engaño, falsedad. Y si la mamá se sienta a ver eso, ¿qué va a pasar con esa niña de 7, 8, 9 años al lado de la mamá mirando toda esa basura? Cuando tenga 13, 14 años, ella va a querer practicar, porque le está despertando sensaciones, porque le está despertando hormonalmente. Entonces el día de mañana no te quejes porque tu hija está por allá metida en los rastrojos, porque tu niña salió embarazada, porque esas cosas. Pero en una casa donde hay mamá, donde hay una mamá que dice: no, aquí no habrá novelas, solamente miraremos los programas sanos, esto es lo que se va a ver. En mi casa no hay novelas, en mi casa está Dios, en mi casa está la santidad, en mi casa está el temor. Entonces esa niña va a aprender lo de la madre, porque se cumple lo que dice la palabra de Dios: tal la madre, así la hija. Porque eso es lo que estamos formando, una generación para Dios. Pero si no nos levantamos espiritualmente hoy, ¿qué va a pasar? Hermanos, yo tengo una preocupación, y créame que tengo una agonía en mi alma. Y muchas veces orando y ayunando, lloro, me derramo en la presencia de Dios, pensando en el futuro de los muchachos que se están criando hoy en día. Y a veces me da miedo que no vaya a pasar como dice la Biblia: cuando murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová ni sus obras. Porque hoy en día muchas de las mamás jóvenes están tan despreocupadas por la vida espiritual de sus hijos, que téngalo por seguro que cuando esos muchachos crezcan, van a crecer con un frío espiritual tan grande que lo mejor que van a encontrar es el mundo, porque el calor espiritual de la iglesia no lo tienen. Porque si yo no tengo calor espiritual, ¿cómo lo van a tener mis hijos? Si mi esposo no tiene calor espiritual, ¿cómo lo van a tener los hijos? Pero cuando papá y mamá arden en el espíritu, cuando papá y mamá están llenos de la gloria de Dios, cuando papá y mamá están conectados en un mismo espíritu, entonces la oración llega. Porque la Biblia dice que si dos en la tierra, ahí está papá y mamá, se pusieran de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Cuando hay un padre y una madre unidos en un mismo espíritu, tendremos poder para pisotear el diablo, tendremos poder para vencer al diablo, y no habrá demonio y no habrá fuerza contraria que se levante. Si ese aplauso es para Dios, te lo más fuerte. Aleluya. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Un reino dividido no puede permanecer. Mientras la esposa arde en el espíritu y el esposo está frío, no es fácil sacar hijos adelante. O mientras el esposo arde en el espíritu y la esposa está indiferente, siempre, hermanos, los muchachos tiran para la parte más débil. Si usted pone 3 manzanas buenas y pone una podrida, ¿las 3 manzanas le pasan lo bueno a la podrida, o la podrida daña a las 3 buenas? Eso quiere decir que hay más influencia para dañar que para arreglar. Por eso en esta noche, padres de familia, necesita que dejes el orgullo, que dejes esa peleadera con tu esposa,
Necesitas que dejes esa altivez, ese enojo. Necesitas que el Espíritu de Dios esta noche te libere, te saque basura y corriendo, únete con tu esposa antes que te coja la tarde. Nosotros tuvimos 4 hijos. Ya no están en casa. Estamos un par de viejos, hermano Reinel, hermana Luz Marina, solos viviendo en una casa grande, deseando tener un hijo de compañía, pero ya no está. Y que es lo único que a esta edad, el hermano Reinel con 69 años y yo con 59 años, que es la única satisfacción cuando nos sentamos en un comedor a comer un alimento, o en una sala a un compartir, o cuando nos arrodillamos al lado de una cama a hacer una oración, que la única satisfacción que nos queda, ya no los tenemos, pero la única satisfacción que nos queda es haber trabajado para que ellos hoy en día vivan para Dios. Estén de pies, por favor. Yo invito a este altar. Ven y pelea el propósito de Dios con tu hijo, con tu hija. ¿Qué necesitas que Dios haga por ti esta noche? ¿Qué cosas tienes que dejar en este altar? No te